La noche estaba cargada de un silencio extraño en la tierra de Egipto. Durante siglos, los hijos de Israel habían vivido como extranjeros en aquella nación poderosa, y con el paso del tiempo se convirtieron en esclavos bajo la mano dura de Faraón. Sus clamores habían subido al cielo, y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob escuchó su gemido. Entonces levantó a Moisés como libertador, y por medio de señales y juicios mostró que él era el Señor sobre toda la tierra. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció una y otra vez, hasta que fue anunciada la última y más solemne de las plagas, la muerte de todo primogénito en la tierra de Egipto. Antes de continuar, cuéntanos y comenta qué opinas de los temas que hemos estado compartiendo. ¿Hay algo que podamos mejorar? Tu opinión es muy importante para nosotros. Apóyanos dándole me gusta y suscríbete al canal. Empezamos con nuestra reflexión de hoy. En ese contexto de juicio y redención nació la Pascua. No fue simplemente una orden ceremonial, sino un acto cargado de vida y muerte, de obediencia y fe. Dios habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dio instrucciones precisas. Cada familia debía tomar un cordero sin defecto, macho de 1 año. No debía haber mancha en él, porque representaría la perfección que Dios demanda. El cordero sería guardado hasta el día señalado y entonces sacrificado al atardecer. Su sangre sería recogida y puesta en los postes y en el dintel de las casas donde lo comerían. La sangre en los marcos de las puertas no era un simple símbolo externo, era una señal visible de confianza en la palabra de Dios. Aquella noche el Señor pasaría por la tierra para ejecutar juicio contra los dioses de Egipto, y donde viera la sangre, pasaría de largo. La casa marcada por la sangre no sería tocada por la destrucción. No era la justicia propia de los israelitas la que los libraba, sino la provisión de Dios aceptada en obediencia. Así, el juicio y la misericordia se encontraron en el umbral de cada hogar. El cordero debía ser asado al fuego y comido con panés sin levadura y hierbas amargas. Nada crudo ni hervido, todo debía ser conforme a lo que Dios había dicho. Los panés sin levadura recordaban la prisa con que saldrían, pues no habría tiempo para que la masa fermentara. También hablaban de pureza, de una separación del viejo fermento que simboliza corrupción. Las hierbas amargas evocaban la amargura de la esclavitud, los años de opresión bajo el yugo egipcio. Así, la mesa de la Pascua reunía memoria, dolor y esperanza en un mismo acto. No debían quebrar ninguno de los huesos del cordero. Si quedaba algo hasta la mañana, debía ser quemado. Todo era sagrado, todo estaba bajo la instrucción divina. Debían comerlo ceñidos los lomos, con el calzado en los pies y el bordón en la mano, listos para partir. No era una cena de reposo prolongado, sino una comida de transición, el umbral entre esclavitud y libertad. Aquella noche no era como las demás, era la noche en que Dios mismo redimía a su pueblo con mano poderosa. Cuando el Señor pasó por Egipto, hubo gran clamor, porque no hubo casa donde no hubiese un muerto. Pero en las casas marcadas con sangre reinaba la preservación. Entonces Faraón, quebrantado por el juicio, permitió la salida de Israel. Así comenzó el Éxodo, la gran liberación que definió la identidad del pueblo. Desde ese momento, la Pascua quedó establecida como memorial perpetuo. Dios ordenó que cada año, en el mes señalado, el mes que sería para ellos el primero de los meses, celebrarían la Pascua. Era un nuevo comienzo en el calendario, porque la redención marca el inicio de una nueva historia. En generaciones futuras, cuando los hijos preguntaran qué significaba aquel servicio, los padres responderían que era el sacrificio de la Pascua del Señor, quien pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestros hogares. Así, la celebración no solo miraba al pasado, sino que transmitía la obra de Dios de generación en generación. Con el paso del tiempo, cuando Israel se estableció en la tierra prometida, la Pascua continuó siendo observada. Se celebraba el día 14 del mes primero, al caer la tarde. El cordero era sacrificado, y durante 7 días se comía pan sin levadura. Se quitaba toda levadura de las casas, como señal de consagración. Era un tiempo santo, de convocación solemne, en el que el pueblo recordaba que no se pertenecía a sí mismo, sino que había sido comprado y liberado por el Señor. La Pascua no era simplemente una tradición cultural, era un acto de adoración fundamentado en la historia redentora. Cada elemento hablaba de sustitución y rescate. La sangre del cordero en lugar del primogénito. La salida apresurada en lugar de la permanencia en la servidumbre. La mesa compartida como comunidad rescatada. Era la proclamación anual de que Dios salva, de que interviene en la historia,
de que escucha el clamor de los oprimidos y cumple sus promesas. Pero la historia de la Pascua no terminó en Egipto ni se agotó en los sacrificios repetidos año tras año. Aquella noche primera era también una sombra que apuntaba hacia una redención más profunda. Los profetas hablaron de que el Hijo de Dios sería llevado como cordero al matadero, y que cargaría con el pecado de todos nosotros. La imagen del cordero sin defecto comenzó a adquirir un significado que trascendía el sacrificio animal. La sangre que preservó a los primogénitos en Egipto señalaba hacia una sangre que traería vida eterna. Cuando llegó el tiempo señalado por Dios, en la plenitud de los tiempos, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos en Jerusalén. La ciudad estaba llena de peregrinos que venían a conmemorar la liberación de Egipto. En un aposento alto, mientras comían la cena pascual, Jesús tomó el pan y dio gracias, lo partió y dijo que era su cuerpo entregado por ellos. Luego tomó la copa y declaró que era el nuevo pacto en su sangre, que por muchos sería derramada para remisión de los pecados. En ese momento, el significado antiguo se abrió como una flor al amanecer, revelando su propósito más profundo. Así como el cordero era examinado y debía ser sin defecto, Jesús vivió sin pecado. Así como la sangre era puesta en los postes para librar del juicio, su sangre sería derramada para salvar de la condenación eterna. Así como ningún hueso del cordero debía ser quebrado, en su crucifixión no le quebraron las piernas, cumpliendo la figura establecida desde la primera Pascua. La noche en que Israel fue librado de Egipto encontraba su cumplimiento en la cruz, donde la esclavitud ya no era solo política, sino espiritual. El apóstol Pablo escribió que Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Con esas palabras afirmó que el sacrificio antiguo alcanzaba su plenitud en él. Ya no se trataba de repetir anualmente un rito con animales, sino de reconocer una vez y para siempre el sacrificio perfecto del Hijo de Dios. La Pascua dejó de ser solamente memoria de un éxodo físico y se convirtió en proclamación de una redención eterna. La resurrección, ocurrida después de aquella Pascua en Jerusalén, confirmó que el sacrificio había sido aceptado. Así como Israel salió apresuradamente hacia la libertad, Jesús salió victorioso del sepulcro, inaugurando una nueva creación. La muerte, que en Egipto visitó las casas sin sangre, fue vencida definitivamente por sangre del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por todos nosotros en la cruz del Calvario. La Pascua del Nuevo Testamento no solo recuerda una liberación pasada, sino que proclama una vida nueva en Cristo. Espiritualmente, el significado se amplía y se profundiza. La esclavitud ya no es solo la opresión de un imperio, sino la servidumbre del pecado. El faraón ya no es solo un rey terrenal, sino todo poder que mantiene cautiva el alma. Y el éxodo ya no es simplemente una marcha por el desierto, sino el paso de la muerte a la vida. La sangre del Cordero de Dios marca el corazón del creyente, y donde esa sangre es recibida por fe, el juicio pasa de largo. La mesa que Jesús instituyó en aquella última Pascua se convierte en un memorial continuo para la Iglesia. Cada vez que se participa del pan y de la copa, se anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga. Es una proclamación viva de que la redención no es mérito humano, sino gracia divina. Es un recordatorio de que hemos sido comprados por precio, llamados a vivir sin el viejo fermento de malicia y maldad, sino con panés sin levadura de sinceridad y verdad. La conclusión de toda esta historia es que la Pascua revela el corazón redentor de Dios a lo largo de las Escrituras. Desde la noche oscura en Egipto hasta la cruz en Jerusalén, se despliega un mismo propósito: salvar, rescatar, establecer un pueblo para Dios. Lo que comenzó como una liberación nacional culminó en una salvación universal ofrecida a todos los que creen. Para el día de hoy, la aplicación es profunda y urgente. Así como cada familia en Egipto debía aplicar la sangre personalmente en su puerta, cada corazón está llamado a responder personalmente al sacrificio de Cristo. No bastaba con saber acerca del Cordero, era necesario obedecer la instrucción y confiar en la provisión de Dios. De igual manera, no basta con conocer la historia, es necesario abrazar por fe la obra consumada en la cruz. La Pascua nos invita a recordar de dónde hemos sido sacados. Nos llama a vivir como peregrinos, ceñidos los lomos, conscientes de que nuestra ciudadanía definitiva no está en este mundo. Nos exhorta a quitar la levadura vieja, a vivir en santidad, a caminar en gratitud por la libertad recibida. Nos recuerda que la salvación tiene un costo, y que ese costo fue pagado con sangre preciosa en la cruz por Jesús. En cada generación, la historia de la Pascua sigue proclamando que Dios es fiel a sus promesas, que escucha el clamor del oprimido, que provee un sustituto,
que transforma noches de juicio en amaneceres de esperanza. Y que Cristo ha abierto un camino definitivo hacia la libertad verdadera. Así, la Pascua no es solo un evento del pasado, sino una realidad viva que llama a cada alma a cruzar de la esclavitud a la vida, bajo la sombra protectora del Cordero que fue inmolado y que vive por los siglos de los siglos. Así estamos llegando al final de nuestro vídeo de hoy. Gracias de todo corazón por haberme acompañado hasta el final. Si este contenido fue de bendición, apóyanos dándole me gusta y suscríbete a nuestro canal y así serás partícipe, porque juntos estaremos llevando este mensaje a todas las naciones. Dios te bendiga y nos encontraremos en el próximo vídeo.